estaban los computadores. En marzo de 2008, entre los escombros de un bombardeo a un campamento en Ecuador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las autoridades hallaron varios computadores. En las memorias de los portátiles encontraron referencias a reuniones de la guerrilla con un tal Ramiro. En este mensaje de 2007, citado en una diapositiva de los servicios de inteligencia, una estafeta de las FARC reportó que Ramiro puso en contacto a los guerrilleros con proveedores de armas. ¿Ramiro Vázquez? Sí. Este Ramiro, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, es José Luis Merino, un histórico excomandante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, que se integró a la vida civil. ¿De qué medio son ustedes? Un partido que tiene un proyecto histórico. Con los años se convirtió en uno de los cerebros del partido de izquierda FMLN y en un padrino político de Nayib Bukele. Nosotros en mi equipo trabajando con el gobierno de Estados Unidos habíamos identificado en 2014 a José Luis Merino como eje fundamental en muchos de los procesos de lavado de dinero, de las FARC, de armas, todas cosas. Douglas Fara, quien ha sido consultor del gobierno de Estados Unidos, ha seguido los pasos de Merino y sus conexiones con las FARC y Venezuela. En 2006, el presidente Hugo Chávez puso a Merino a la cabeza de Alba Petróleos de El Salvador, una empresa financiada con dineros del gobierno venezolano con la misión de amortiguar los costos de los combustibles del pueblo salvadoreño. Según lo que ellos decían, importaban el petróleo venezolano barato desde Venezuela, lo vendían comercialmente y esa ganancia iba a ser para escuelas, para hospitales, para todo. Pero Alba Petróleos se convirtió en una piñata de despilfarros y una lavandería de dinero de la corrupción, según investigaciones de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador. Unos $3.000 millones fueron desviados. Nayib Bukele, que entonces era alcalde de Nuevo Cuscatlán por el FMLN, fue uno de los beneficiarios. A sus 30 años recibió $1.9 millones. Fueron pagados por Inverbal, una subsidiaria de Alba Petróleos, como lo reveló el periódico digital Factum de El Salvador. En ese documento Bukele aparece firmando uno de los pagarés de Inverbal. Pero en el caso de Bukele no se puede llamar préstamo. Era un regalo porque nunca lo pagó, no había garantía de nada, ¿no? Bukele ha reconocido públicamente que recibió el dinero y que lo usó para comprar acciones de Starlight, propietaria del canal TVX-TV. Digamos que eso fue así, no estamos hablando de que hubo una corrupción porque se robaron un dinero. Sí, protesto. Al llegar a su primer mandato, no rompió del todo con su pasado. Bukele escogió para su círculo más cercano al médico Eric Giovanni Vega, quien había sido durante 10 años secretario privado de Merino y director de varias empresas ligadas a Alba Petróleos. Era el enviado de José Luis Merino de más confianza a reuniones en Venezuela con rusos, con venezolanos, con las FARC. Bukele nombró a Carolina Recinos como jefa de gabinete. Ella era la apoderada de Starlight, la compañía dueña del canal de televisión de Bukele. Recinos fue sancionada en 2021 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con la corrupción y socavar la democracia. En la misma lista, el Tesoro incluyó a Conan Castro, exsecretario jurídico de la presidencia, por obstruir investigaciones y desviar fondos públicos. Allí también aparece Óscar Castro Castro, ministro de Trabajo por apropiación de fondos. José Luis Merino también cayó en desgracia en Washington. En 2016, el senador republicano Marco Rubio, quien casi una década después se convertiría en el gran aliado de Bukele, se refirió a Merino José Luis Merino. This guy is a top-notch, world-class money launderer, arms smuggler for the FARC. Como un blanqueador de dinero de primera categoría y de clase mundial y contrabandista de armas para la FARC. Coaliciones para la campaña presidencial. Es el mismo Merino que entonces apostaba por Bukele para la presidencia de El Salvador, como lo dejó ver en esta entrevista de 2017 con el periodista Carlos Monterrosa. Nayib es un alcalde exitoso, ¿verdad? Es una figura pública exitosa
¿verdad? Y por supuesto está dentro de las figuras potenciales que el FMLN puede lanzar. Ahora, Bukele rompió con el FMLN, fue expulsado por sus críticas a esa organización y se lanzó a la presidencia con otro partido. Vamos a derrotar al bipartidismo que nos ha tenido en la pobreza. A partir de ese momento empezó a distanciarse de su pasado de ferviente izquierdista, lo que incluyó ataques al gobierno que le había regalado 1.9 millones de dólares. En el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen genocida de Nicolás Maduro, y además fraudulento e ilegítimo. Unas semanas antes de que Bukele tomara posesión de su primera presidencia en 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a Merino por recibir sobornos y participar en un esquema de lavado de dinero. a mí me viven acusando de cualquier cosa, hasta los terremotos me van a acusar cualquier día. Pero la verdad es que nunca presentan un solo papel, ni chiquito, ni grandote, ni mediano. Hoy ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados. Un día antes de la posesión de Bukele, la Fiscalía salvadoreña allanó 23 oficinas ligadas a Albapetróleos e incautó información contable. Algunos de los documentos mostraban el pago a Bukele. La embajada estaba apoyando con escáneres de alta velocidad para ir recopilando los documentos. El fiscal Raúl Ernesto Melara, que había investigado Albapetróleos, fue destituido. Es tumbado por Bukele ilegalmente y nombra el actual fiscal general de la República, que había sido abogado de Albapetróleos. Fue una de varias medidas que se tomaron a partir de este día, el 9 de febrero de 2020, cuando el ejército de El Salvador irrumpió en el Congreso bajo las órdenes de Bukele. Las imágenes marcaron para muchos el comienzo del declive de la democracia salvadoreña, como lo explica John Philly, ex embajador de Estados Unidos en Panamá. Nayib Bukele obviamente es un presidente que llegó al poder democráticamente, pero con una clara intención de convertir el gobierno de El Salvador en una autocracia. Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos. Bukele buscaba que la Asamblea aprobara un préstamo de 109 millones de dólares para el combate a las pandillas. Como el Congreso se negaba, amenazó con una insurrección popular previa consulta con Dios. Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Guillermo Gallegos actuaba entonces como presidente de la Asamblea. Pero el responsable de todo lo que pasó ahí fui yo. ¿Usted considera que esas son imágenes de una democracia? Tal vez quizás no sea una buena imagen que se pueda haber mandado con la entrada del ejército o la policía, lo cual yo autoricé. Pero era necesario, yo creo, era importante también mandar un mensaje de que había una decisión del presidente y de todos, por lo menos los que apoyamos, de enfrentar a las pandillas. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados. Bukele destituyó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 2 años después, logró que se aprobara su reelección inmediata en un abierto desafío a la Constitución. Las medidas enfurecieron al gobierno de Biden. La entonces embajadora Jean Maines protestó. Una estrategia clara para socavar la independencia judicial. Los 5 nuevos magistrados de la Corte fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar la democracia. La imagen que causó en el pueblo es que Estados Unidos quería presionar al presidente. Bukele tomó posesión de su cargo desde el balcón principal del Palacio Nacional, con sus índices de popularidad intactos, pero afrontando serias acusaciones de violaciones constitucionales. Tenemos una enorme tarea, la de proteger como un león nuestro legado. Los problemas con Washington empezaron a despejarse gracias a la intervención del embajador ante el país centroamericano Ronald Johnson, con quien el presidente forjó una amistad personal.
seguiremos trabajando lado a lado para construir un El Salvador más próspero y mejor para todos. Se les veía de partir socialmente y tenían encuentros como este en el famoso restaurante Joe's Stone Crab de Miami. Los pactos secretos, las relaciones con Merino, las donaciones de Chávez, el golpe a la corte y la aprobación de la reelección inmediata son escándalos que no parecen haber causado mayor impacto en la popularidad de Bukele ni en la memoria de Washington. Que un senador, ex senador de Florida, ahora secretario de Estado, esté en alianza con alguien que se apoye en el proveedor más grande de armas a las FARC, me parece un poco increíble. Mira cómo lo saludan. Rubio había sido un crítico de Bukele. Very openly criticizes and mocks the U.S. and other Western. Pero el hoy secretario de Estado admitía que el presidente salvadoreño se podía dar el gusto de hacerlo por su popularidad. Es un país que ha enfrentado gobiernos corruptos. Es un país... Una popularidad que brota espontáneamente en barrios de San Salvador, donde antes nadie podía hablar sin permiso de las pandillas. Bueno, los cambios se notan desde el momento que ustedes andan por aquí tranquilamente con cámaras carísimas, micrófono carísimo, con su cartera llena de dinero, con su teléfono en la bolsa. Todo, everything has changed. Pero no solo en la colonia, sino también en todo El Salvador. A pocos kilómetros de allí, Josefina Elías, una profesora pensionada, sigue preguntando por su hijo René Campos, un marino mercante que fue detenido en junio de 2023 bajo sospecha de ser un pandillero, pese a que la mayor parte del año trabajaba en un crucero internacional y no tenía tatuajes. Desde ese día, yo pues no sé si mi hijo está vivo, si mi hijo está muerto. Los salvadoreños han sufrido una plaga de violencia, principalmente por los mareros. Entonces llega con su política de mano dura, que viola derechos humanos, rompe con el Estado de Derecho, pero yo entiendo que muchos salvadoreños dicen, mira, a cambio de lo que yo vivía antes, no mucha gracia. El problema con la mano dura y las políticas de mano dura y el socavar la democracia es que tarde o temprano siembra la semilla de su propia destrucción.